Putin vive con miedo. Quizá no lo notes mientras el líder de Rusia intenta desesperadamente proyectar poder al mundo, pero él sabe que la guerra en Ucrania está perdida. Y también se da cuenta de que algo destructivo e inevitable se está acercando. Pero aquí está el detalle. Ese algo no es Ucrania. Putin ahora teme más a su pueblo y quizá a su ejército que a la guerra que inició. Putin se prepara para luchar contra la propia Rusia, iniciando la guerra más extraña. Aunque parezca increíble, hay señales de que Putin se prepara más para una guerra interna en Rusia que para ganar en Ucrania. Analizaremos esas señales en el video, así que quédate hasta el final. Sin embargo, la mayor prueba de que Putin se pierde en su paranoia y deseo de poder es lo que ocurre con la Rosgvardia actualmente. La Rosgvardia está creciendo en tamaño y poder, y esto es una señal de la debilidad de Putin. Para entender por qué, necesitas saber un poco sobre qué es realmente la Rosgvardia. Esta organización, la Guardia Nacional de Rusia, es la mayor fuerza de seguridad interna del país y sobre todo de Putin. Fue el propio Putin quien formó esta unidad en 2016 y el grupo ya tenía un mandato amplio y recursos significativos, mucho antes del último cambio que Putin ha instituido. Piensa en la Rosgvardia como algo similar a la Schutzstaffel o SS de Adolf Hitler. La Rosgvardia y la SS son escuadrones de protección para su líder, actúan como guardaespaldas y realizan el trabajo sucio en su país. Mientras el ejército combate fuera, la Rosgvardia y antes la SS mantienen la seguridad interna, protegiendo así la posición del líder que las creó. Vimos cómo eso le funcionó a Hitler en los años 40. Los cambios recientes de Putin en la Rosgvardia muestran que se está volviendo tan paranoico como el líder nazi para mantener el poder. Eso es según William James Dixon, investigador asociado principal del Instituto Real de Servicios Unidos. El 20 de febrero, el Kiev Post informó que Putin está trabajando arduamente para convertir la Rosgvardia en una estructura paralela que pueda comandar tanto en el campo de batalla de Ucrania como para protegerse de las amenazas dentro de la propia Rusia. Esta última siempre fue, en muchos sentidos, la tarea de la Rosgvardia. Lo que estamos viendo ahora es el desarrollo adicional de ese grupo en lo que solo puede considerarse como el ejército personal de Putin. La Rosgvardia ahora opera fuera del control del Ministerio de Defensa ruso, volviéndose más poderosa en la toma de decisiones que la organización que supervisa la invasión de Ucrania de Putin. Y gracias a un reciente decreto del Kremlin, encabezado por el propio Putin, la Rosgvardia está siendo elevada al punto en que su director, Viktor Zolotov, solo tendrá que rendir cuentas ante el propio Putin. ¿Pero por qué hacer esto? ¿Por qué Putin crearía su propio ejército si el ejército ruso ya combate y muere en grandes cantidades en Ucrania? Ya respondimos al hacer la pregunta. Putin sabe que esta guerra ha sido desastrosa para su país. Lo explicaremos más adelante en el video. Como explica Dixon, la mentalidad de Putin ha cambiado. El presidente de Rusia sabe que perdió la guerra que inició. Sí, los combates siguen y Rusia avanza tan lento que no veíamos algo así desde la Primera Guerra Mundial, pero al final es un avance. Se suponía que sería la versión rusa de una guerra relámpago, pero terminó siendo una lucha de años sin señales de acabar. Putin sabe que su gente está cansada, que el apoyo a la invasión disminuye y, según Dixon, fortalecer la Rosgvardia indica que Putin busca aislarse de la inquietud pública y la ira de las élites. La Rosgvardia actual no es como cuando Putin la creó. Dixon señala que, en vez de ser una estructura policial interna, ahora es similar al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, una fuerza pretoriana para proteger al régimen. En el caso de la supuesta Guardia Nacional de Putin, está creando unidades especializadas, incluso formaciones de tanques. Esto no es lo que un líder usa para la seguridad interna. Es lo que construye cuando sabe que las consecuencias de sus acciones se avecinan y necesita hacer lo que sea necesario para mantener el control. Y Putin sabe que las consecuencias vienen. Toda la presión que Rusia enfrenta ahora, desde el fracaso de la invasión a Ucrania hasta la intensa presión económica que las sanciones han puesto sobre el país, está llegando a un punto crítico. Tal vez por primera vez desde su llegada al poder, se cuestiona la fragilidad del régimen de Putin. Se están expresando opiniones divergentes, aunque ciertamente no lo suficientemente fuertes como para destruir a Putin, especialmente sobre el tema de la economía. The Globalist dice que surge una división entre Putin y varias élites que él mismo eligió. Pueden aparentar apoyar la guerra en Ucrania y beneficiarse, pero en realidad desean que termine, dice The Globalist, ya que su principal interés en ganar más dinero entra en conflicto con los objetivos nacionalistas y egoístas de Putin de convertir a Rusia, y por extensión a sí mismo, en una de las principales potencias del mundo.
Putin puede sentir este cambio en el apoyo. Sabe que se avecina. Y por eso, lo que estamos viendo con la Rosguardia es una señal de que la paranoia de Putin sobre lo que viene después, ya sea después de la guerra o en los meses y años en que la guerra sigue sin concluir, lo ha superado. El simple hecho de convertir una fuerza de seguridad nacional en un poder militar dentro de Rusia es una señal lo suficientemente fuerte de que Putin se está preocupando. Que la Rosguardia opere fuera del Ministerio de Defensa ruso ya genera problemas. Como señala Dixon, la Rosguardia es ahora un punto clave para la división, dificultando la sucesión y concentrando el poder de Rusia en un solo hombre, que, con 73 años, quizá no pueda mantenerlo mucho tiempo. Putin ha creado una situación donde varios centros de poder competirán por el control de Rusia tras su partida. Putin ya ha hablado antes sobre la sucesión. En mayo de 2025, la Nueva Voz de Ucrania informó sobre un documental ruso titulado Rusia, Kremlin, Putin, 25 años. El propio Putin aparece en el documental diciendo que debe surgir una persona, o mejor aún, varias, para que la gente tenga opciones y puedan ganarse la confianza de los ciudadanos del país. Dejando de lado lo ridículo que es que un autócrata al borde de ser dictador haga esa declaración, lo que vemos aquí simplemente es una mentira. A Putin no le importa la sucesión, a Putin le importa Putin. El fortalecimiento de la Rosguardia muestra que Putin no quiere soltar el poder, ni cuando su control se tambalea. Putin se prepara para una pelea, o más bien intenta protegerse del colapso inevitable del régimen que ha construido en 25 años. Pronto hablaremos de eso y de otras señales del miedo de Putin ante la fuerza destructiva que lo rodea. Pero antes de hacerlo, si este es el tipo de análisis que quieres ver más seguido, asegúrate de estar suscrito a El Show Militar. Ahora el régimen de Putin. ¿Qué implica realmente el fortalecimiento de la Rosguardia? Según el destacado analista militar y creador de YouTube, Paul Warburg, esto y otros signos que veremos son síntomas del colapso de todo un régimen. Esto es Putin tomando medidas para controlar la narrativa interna rusa mientras intenta mantener la imagen de sí mismo como el hombre fuerte de la política rusa, incluso cuando su invasión a Ucrania se desmorona a su alrededor. Y todo lo que necesitamos hacer es mirar al pasado para ver lo que está sucediendo en el presente paranoico de Putin. Cuando miramos la historia en los últimos días de los regímenes autoritarios, muy a menudo esos regímenes parecen más fuertes que nunca, y sus palabras suenan más confiadas que al principio, dice Warburg sobre lo que estamos viendo ahora con Putin. Pero esta fuerza es una cortina de humo, una ilusión creada por un dictador fracasado que sabe que su control sobre el poder está tambaleándose y que sus debilidades han quedado expuestas, no solo ante el mundo, sino también ante la gente dentro de su propio país a la que intenta controlar. No mires las palabras, explica Warburg, mira las acciones. Actualmente, varias acciones de Putin muestran claramente que el régimen que creó se está desmoronando. El intento de fortalecer una supuesta fuerza de seguridad nacional hasta convertirla en lo que equivale a una unidad militar controlada únicamente por Putin, es solo una de esas señales. Otra surge de lo que ocurre en las conversaciones de paz actuales. Desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, empezó a forzar el fin de la guerra en Ucrania, iniciando conversaciones de paz a principios de 2025, hemos visto a Putin jugar el mismo juego. Habla de paz, pero sus acciones muestran que no quiere terminar la guerra que inició. En otras palabras, Putin hace lo que dice Warburg, alardea mientras toma acciones que demuestran que pretende hacer lo contrario de lo que dice. Apenas el 19 de febrero, tras nuevas conversaciones de paz, The Guardian reportó comentarios del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y de la Unión Europea. Zelensky volvió a acusar a Putin de usar tácticas para retrasar las negociaciones, ya que no cede en sus demandas maximalistas de que Ucrania entregue territorio para la paz. En cuanto a la Unión Europea, el portavoz de Asuntos Exteriores del bloque, Anwar el-Anouni, lo expresó de manera sencilla, afirmando: «Vemos que Rusia continúa sus ataques implacables contra Ucrania. Esto muestra que Rusia no está lista para la paz, ya que aún no vemos señales claras de su participación seria». Warburg dice que Rusia ya ni siquiera está intentando fingir que le interesa la paz. Lo que realmente estamos viendo aquí es lo que Warburg señaló antes. Putin busca mostrarse fuerte con sus palabras, con sus afirmaciones de que Ucrania debe ceder territorio, precisamente porque sabe que el colapso de su régimen está más cerca que nunca. Putin no puede detenerse en Ucrania porque sabe que se avecina una lucha interna, así que intenta retrasar lo inevitable. Explicaremos por qué Putin está tan paranoico acerca de la próxima lucha contra la propia Rusia hacia el final del video, así que sigue viendo para saber más. Por ahora, las declaraciones de fuerza de Putin en las negociaciones de paz
no se reflejan en sus acciones dentro de Rusia. La Rosguardia se fortalece porque Putin necesita una fuerza que controle la narrativa si el pueblo ruso o soldados que regresan se rebelan. Sin embargo, Putin ha dado un paso más directo que deja claro para todos en Rusia que está desesperado por controlar el mensaje que rodea al Kremlin. En Rusia se está llevando a cabo una represión masiva contra los medios de comunicación. Todo se diseña para calmar la paranoia de Putin. Sin embargo, al mismo tiempo, mientras Rusia hace esto con sus palabras y aparenta ser fuerte con sus palabras, Warburg dice sobre la negativa de Putin a comprometerse seriamente en conversaciones de paz, que Rusia está llevando a cabo la mayor represión mediática en la historia rusa. No hemos visto nada como esto desde la era soviética, y es una represión tan completa que en realidad haría que Joseph Stalin se emocionara, dice Warburg. Putin ha limitado en las últimas semanas el acceso de los rusos a WhatsApp y Telegram. Este último, en particular, es doloroso tanto para el ruso promedio como para los soldados en las líneas del frente de la guerra en Ucrania. Los rusos promedio pierden el acceso a una plataforma de comunicación abierta que es utilizada por una gran parte del país, incluyendo aproximadamente al 85% de los rusos de entre 12 y 24 años. Ese es un segmento bastante grande de la población joven rusa que está perdiendo acceso a noticias que provienen de fuentes distintas a las aprobadas por el Kremlin. Ese es el objetivo de Putin: evitar que alguien en Rusia, sobre todo los jóvenes con potencial, aunque parezca remoto, conciba grandes ideas para derrocarlo u organizarse en una fuerza de combate en su mejor momento físico. El 20 de febrero, Putin fue aún más lejos. El presidente de Rusia eligió esa fecha para firmar una nueva ley que obliga a los operadores de telecomunicaciones rusos a desconectar las comunicaciones, si así lo requiere el Servicio Federal de Seguridad, o FSB. Los operadores tendrán que cortar el acceso a Internet para las personas en las regiones donde Rusia esté experimentando amenazas terroristas. Lo que básicamente significa que Putin quiere asegurarse de que no haya forma de que nadie en Rusia pueda comunicarse con el mundo exterior cuando Ucrania ataque una refinería de petróleo o una instalación militar. Todo es controlar la narrativa. En la desesperación de Putin, vemos los últimos intentos de un líder que sabe que su tiempo termina. Por muy perjudicial que todo esto sea para el pueblo ruso, el cierre de los servicios de comunicación por parte de Putin, especialmente Telegram, básicamente hace que Putin sabotee a su propio ejército. TVP World reporta que la represión del Kremlin contra Telegram generó rechazo en Rusia. Para el ejército, perder la aplicación significa perder una plataforma clave para organizar asaltos y comunicarse en el frente. Lo que hizo Telegram fue permitir que los soldados rusos compartieran fotos y videos entre ellos de manera extremadamente rápida para que pudieran responder en el campo de batalla, explica Warburg. Eso era esencial para los operadores de drones rusos, pues facilitaba identificar objetivos rápidamente. En otras zonas del frente, los soldados rusos usaban Telegram para documentar las fortificaciones de Ucrania y coordinar ataques a posiciones ucranianas. Todo eso ya no existe. No es casualidad que Putin refuerce su seguridad interna mientras sabotea a su propio ejército. Y que no te quepa duda, Putin sabe exactamente lo que le está haciendo al ejército ruso al reprimir Telegram. Cuando un país autoritario debilita su ejército para controlar la narrativa interna, refleja un cambio en la mentalidad de ese dictador, explica Warburg. Dixon afirmó lo mismo sobre el fortalecimiento de la Rosguardia, señalando que Putin ahora prioriza el control de la información sobre ganar la guerra. La invasión de Ucrania es solo algo que Putin mantiene en marcha para poder evitar lo inevitable: la guerra que enfrenta tras perder su poder clientelar. Los dictadores como Putin se mantienen en el poder no porque tengan el apoyo de su pueblo, sino porque crean lo que Engelsberg Ideas llama el pueblo del dictador. Esto casi siempre es una minoría de personas que representa entre el 2 y el 20% de la población de un país. Pero eso es suficiente para que un dictador mantenga el control. Por ejemplo, Putin ha controlado anteriormente al ejército ruso porque él personalmente ofrecía ascensos. Él permitía la corrupción que daba a los oficiales y altos mandos oportunidad de ganar dinero. Engelsberg Ideas afirma que todo servicio público se vuelve un regalo del dictador. Ese arreglo solo dura mientras haya dinero y poder para repartir entre quienes el dictador quiere controlar. Putin está perdiendo ambos. Él lo sabe y por eso se esfuerza en controlar la narrativa interna en Rusia. Putin sabe que ha creado un escenario de horror para Rusia, tanto en su situación actual como en lo que le espera. Cualesquiera que hayan sido los grandes planes que Putin tenía para la victoria en Ucrania, hace mucho que se desmoronaron. Putin no será el equivalente moderno de los grandes zares rusos, ya que todo lo que hizo en Ucrania muestra su incompetencia.
incluso si Rusia gana. Esa victoria, si llega, ya le costó a Rusia mucho más de lo que se esperaba. Ese hecho, junto con que Putin no sabe qué hacer con un ejército de cientos de miles de soldados brutalizados que regresan, explica lo que vemos ahora. Putin anticipa una guerra interna para mantener el poder. Por eso bloquea comunicaciones y forma su propio ejército privado, buscando protegerse de posibles rebeliones del pueblo ruso o incluso de su propio ejército. Rand destaca ese punto en un artículo del 20 de febrero de John Tefft, quien expone los problemas que Putin ha causado en Rusia. El país tiene una población en declive que no está siendo ayudada por la guerra. Según la ONU, Rusia tendrá entre 74 y 112 millones de personas en 2100 en comparación con los 146 millones que tiene hoy. Tefft señala que en Rusia ya se reprime fuertemente a la sociedad civil independiente y a la oposición, y que Putin aún no resuelve el problema de los soldados que regresan. Unos 8.000 veteranos que regresaron a Rusia ya fueron condenados por delitos civiles, según Tefft, y alrededor de 900 han cometido crímenes violentos, lo que ha resultado en la muerte de al menos 423 personas. Esto es un microcosmos de lo que Putin cree que podría tener que enfrentar en un futuro, donde su guerra ha dejado a Rusia más debilitada de lo que ya está. Imagina a cientos de miles de soldados furiosos regresando a un país de rodillas, aún más autoritario que antes. Obtienes un polvorín, una situación en la que los soldados y el pueblo se dan cuenta de que la guerra que Putin ha librado no sirvió de nada para mejorar sus vidas. Esa ira es clave para que inicie una guerra civil. Una guerra donde quienes Putin busca controlar se rebelan contra él, y por mucho que Putin intente protegerse contra este tipo de agitación social, simplemente está siguiendo el manual que todos los dictadores siguen antes de su caída. Más control, más represión. Sabotaje contra un ejército que ya ha perdido casi 1.26 millones de personas en la guerra en Ucrania. Para Putin, gobernar un país arruinado es preferible a retirarse por un futuro mejor. El refuerzo de la Rosgvardia indica que Putin ha cambiado su enfoque hacia un nuevo enemigo. Ese enemigo no es Ucrania, es la propia Rusia. Y Rusia deberá levantarse contra Putin o enfrentará un siglo de destrucción. Todo el futuro del país está en juego, mientras Rusia pierde soldados y enfrenta una crisis demográfica que la perseguirá, todo por culpa de Putin. Control the people's minds and you can keep the Ukraine war going. That has been Putin's propaganda ploy ever since he launched the Ukraine invasion, and it has worked out well for him so far. But propaganda only works when your allies all stick to the story, and that isn't the case for Putin anymore. Kremlin propaganda has backstabbed Russia's leader by admitting that the Ukraine war has already been lost. The unthinkable has happened, and it's all over for Putin's deceptive game. And there is one man who is at the center of it all, Vladimir Solovyov. Long one of the Kremlin's most reliable and virulent propagandists, Solovyov has conducted a massive turnaround on state TV that has exposed everything that the Kremlin is doing to wreck the Russian economy. The man who only a few days ago was telling Putin and his cronies that they should be bombing London has started sharing the numbers, facts and opinions of everyday Russians as they struggle to come to grips with the impact that Putin's Ukraine invasion has had on them. For Putin and the entire Kremlin, this is like a shot of poison to their collective veins. The man who is being paid handsomely to spew the mindless narrative that Putin wants his people to believe has come right out and said that it is all nonsense. Russia is struggling. It's on the verge of economic collapse. And as you'll find out if you keep on watching, Putin's desperate attempt to control the spiraling state of his narrative is utterly failing. So, what did Solovyov actually say? Anna from Ukraine, who is a YouTuber who commentates on developments in Russia that are often missed by the mainstream media, explains the basics. She points out that Solovyov is one of the most dangerous men in Russia, specifically because his position on state TV means that he is able to influence the opinions of millions of people who simply don't have access to independent news sources that enable them to get a clearer picture of what is happening, not just in the world, but even in their own country. Solovyov is an extremely dangerous person that created a lot of crimes with his talent of communicating, of spreading Russian BS and so on, Anna says. This talent has perhaps allowed him to earn billions of rubles from the Kremlin, she adds, which makes it very clear that this is a propagandist who has happily suckled on Putin's teat for as long as he could extract money out of the Russian president. Solovyov's reputation is such that even the US Department of State has labeled him a face of Kremlin propaganda, and noted that he has been spreading what it claims to be Guinness World Record-breaking diatribes against the West and Ukraine since 2010.
This is a man who has, or had, a network of 17 Telegram channels along with his own state-sponsored TV show, and it's fair to say that he is a main source of news for many people in Russia. We tell you all of this so that you understand the caliber of this propagandist in terms of his pro-Kremlin opinions. And now he's turned on the Kremlin. Solovyov has plunged a knife right into Putin's back, as Anna from Ukraine explains. So this very person decided to enumerate a number of problems that right now destroy the Russian Federation from the inside, she says. Among those problems, Anna adds, are the sky-high interest rates that the average Russian has to deal with, even after Russia's central bank has spent the last few months chopping away at those rates. Solovyov also exposed how Russia's crippled economy is leading to businesses being destroyed, and how many people who are reportedly experts on Russia's economy are predicting a complete collapse, all due to Putin's refusal to end his war in Ukraine. Of course, those outside of Russia have known about these problems for a long time. Right now, Russia's key rate is 15.5%, following another Bank of Russia cut of 0.5%. Whatever minor hope can be derived from a cut evaporates completely when that cut still means that Russia is dealing with interest rates that are triple or even quadruple those seen in places like the US, Australia, Saudi Arabia, China, the UK, Canada, and practically all developed Western nations, per trading economics. Even in Rwanda, the key policy rate is 7.25%, less than half the rate seen in Russia right now. And on the business front, Russia's small oil producers are floundering as Western sanctions prompted by Putin's invasion are destroying them. Russian oil prices have been pushed down to $40 per barrel, Yahoo Finance said on February 18th, and that simply isn't high enough to stop many of Russia's smaller suppliers from becoming insolvent. Anna from Ukraine adds to all of this, noting that one of Russia's most important propagandists has exposed so much more. So interest rates are high. Businesses are closing, restaurants and shops closing, apartment blocks remain unsold. That is what he kept repeating, she said to Solovyov's outburst. And there was more. Russia's struggling construction, metallurgy, oil and gas industries all came under the propagandist's microscope in a rant that, for once, wasn't aimed at Russia's enemies. It was a direct message to the Kremlin. A message that tells Putin that the Russian people know that the war that their president started is crippling them economically. Russia's economy is in the death zone, The Economist said in a February 16th article. Though Russia's economy may not collapse outright, the outlet says, it will also not recover to any decent level until long after the Ukraine war is over. Russia's economy is stuck, lost in a sort of negative equilibrium, where all it can do is barely hold itself together as Putin's relentless appetite for war consumes every type of industry that Russia has that isn't directly associated with the war that he is waging. It's this horrific state of affairs for the everyday Russian that Solovyov has called out, and it seems that he may have taken such a bold step because he is slowly recognizing that a major power shift is going on in Russia. Putin's grip is slipping. The authoritarian who is so desperate to keep hold of his country can no longer hide the realities that his decisions have brought down upon his own people. Also speaking to the ordinary people, Anna says of Solovyov's exposé, he focuses on these very obvious signals of the dying economy. So perhaps the very fact that he started talking about such things is influenced by the size of the problem that people are talking about on the streets, at work, in their kitchens, and to pretend that nothing is happening is very wrong. In other words, Russia's economic problems have grown too big to ignore. And for a man like Solovyov, that fact creates a dilemma. Does he continue to toe the Kremlin line, that everything is fine and that Russia is powerful? Well, if he does, he ruins his own credibility, and his career as a pseudo-journalist is all but over. Or does the Kremlin propagandist turn on his paymasters to deliver a dose of the reality that is affecting the Russian people, thus risking the wrath of Putin himself? Well, Solovyov has spoken out against Russia's power base before. In the wake of the Kremlin's August 2024 humiliation in Kursk, when Ukraine counter-invaded and snatched up Russian territory, the propagandist said that a resignation is necessary. But even these seeming acts of rebellion have always been tinged with caution. A resignation doesn't translate to Putin's resignation, and that's the point. Solovyov has always tinged whatever scant criticism that he delivers with the undertone of suggesting that Putin is still great, and that all he has to do is surround himself with better people. Well, not this time. By calling out the state of Russia's economy, the Kremlin's favorite propagandist has unavoidably showcased how it's Putin's ineptitude that has led the Russian people to the fate that they now face. And in a few minutes, we're going to explain how it's not just Solovyov over whom Putin is losing his control.
An entire network of military bloggers is also turning against the Kremlin and reversing the tide of Putin's propaganda tidal wave. That development twists the knife that Solovyov has plunged between Putin's shoulder blades. And by the way, if this is the kind of insight that you want more of, make sure you're subscribed to The Military Show. We break it down like this every single day. Now, what we're seeing here is the breakdown of the most important weapon that Putin has in his arsenal when it comes to his own people. Narrative dominance has always been the bedrock of Putin's leadership style, as Russia knows that controlling the conversation is what prevents Russia's people from turning against him when times get tough. People like Solovyov are supposed to help Putin with that task. He should be beating the Kremlin drum at all times, not going on state television to expose the shambles of the Russian economy to the entire world. Putin is such a great believer in the concept of narrative dominance that he also tries to exert it on the global stage. The ongoing peace negotiations with Ukraine offer the perfect example, as David A. Depchler writes for Forbes. His strategy now depends less on decisive battlefield success and more on convincing the world, particularly the United States, that Russian victory is inevitable, that continued support for Ukraine is futile, and that pragmatic Americans would be wiser to prepare for profitable normalization than prolonged confrontation. Depchler says, "It's lies upon lies, and every single tall tale that comes out of Putin's mouth gets added to an entire tapestry of whoppers that the Russian propaganda machine is supposed to keep clean. Even one thread out of place could lead to that entire tapestry crumbling, and that, more than anything else, is why a major propagandist exposing the Kremlin's inadequacies is so damaging to Putin. A thread has been pulled. The tapestry begins to unweave." Now, the damage is being done to Putin, and it has led him down some desperate roads in recent days. We'll dig into that soon. But before we do, Solovyov turning his back on the Kremlin is clearly a watershed moment. Definitely for the first time during Putin's regime, Anna from Ukraine says of Solovyov's betrayal, adding, "And it symbolizes the loss of Putin's control, because in Russia, people rarely express their opinions openly, and usually they receive their opinions from the state TV, from the popular vloggers that were allowed by the Kremlin regime. What does it mean when the opinion former is feeding information to the people that makes them wake up to the fact that it's the Kremlin's fault that they're struggling in the first place? Well, certainly not anything that the Kremlin is going to want to see. And if Solovyov keeps on doing what he has started to do, more Russians are going to see that it is their own government that is hurting them due to Putin's insatiable lust for war with Ukraine. Maybe the turncoat propagandist will focus on how Putin is stealing more money from the average person's pocket by way of taxation, all to keep on funding his ridiculous war. Asia News has exposed all of this, as it points out in a February 18th piece that municipal service rates across Russia rose by between 8 and 12% on average in 2025. And that's on top of VAT being increased by 1.7% on all products on January the 1st, all of which has led to sharp increases in consumer goods that Russia's people could barely afford in the first place. Even good propaganda can only hide what's happening in Russia for so long. A propagandist actually delivering the reality to the people who form their entire opinions based on what he says is a death sentence for the Kremlin. So where does all of this leave Putin? Well, we told you earlier that his control is slipping, that he's going to do anything that he can to maintain it. Russia's leader is getting desperate to keep his narrative in play, and that has led to him making what may be the dumbest move that he's ever made since he launched his Ukraine invasion. Putin has banned Telegram. Yep, and that means that many of the voices that constantly spoke out in support of the Kremlin's policies, making money from doing so in the process, have been silenced. And make no mistake about it, that amounts to a legion of propagandists who are now furious at the Kremlin for taking away their source of income. And to add a little context to why the Telegram ban is so desperate, you need to know a little bit more about just how ubiquitous this social media platform is in Russia. Over 100 million Russians use the app, the New York Times reports, and around 60 million of those users check Telegram every day. Beyond state TV and newspapers, Telegram is one of the main sources of news for the Russian people. And remember, Solovyov himself has 17 Telegram channels, so he and the Kremlin clearly saw how valuable the platform could be from a propaganda perspective. However, that value is only there for the Kremlin as long as it can control the narrative being spun on Telegram, and that's where things have fallen apart for Putin. As military bloggers report more information that the Kremlin wants to give away, and Telegram opens up opportunities for Russians to find opinions other than the Kremlin party line, it was almost inevitable that a crackdown would come. And it has. And plenty of Russian propagandists are furious about it. The fury from Russia's military bloggers in particular has been immediate.
The Kyiv Independent reported on the anger that is spreading among Russia's less traditional propagandists, noting that many are calling on the Kremlin to stop depriving them of their platform in the wake of the Telegram ban and a similar ban on the use of WhatsApp in Russia. Fighter Bomber, who was one of the more notable Russian military bloggers on Telegram, sums up the general mood with a sarcastic statement. "Unfortunately, we can't cut off Starlink for the Hochli," he said, using a slur that Russia's bloggers like to use against Ukraine soldiers. "But we can cut off Telegram for Russians. And if we can, well, why not?" Why not indeed, from Putin's perspective? With Telegram gone, the Kremlin can push Russians toward the state-controlled Max app, and perhaps more importantly, it can try to stop Russian people from getting news from sources that aren't necessarily Kremlin-approved. Even some of Putin's most vocal fans are up in arms about the Telegram ban, Bloomberg reported on February the 17th. The outlet says that cutting off access to this particular app may be a bridge too far for many Russians. And interestingly, some major hitters have even come out against the move. Putin's favorite mouthpiece, Dmitry Peskov, has called the loss of Telegram a shame. And wouldn't you just know it, Solovyov has also complained during a live stream that his numbers have taken a steep decline in the wake of Putin's Telegram ban. Military bloggers matter to the Kremlin. And when they're doing their jobs the way that the Kremlin wants them to, those bloggers serve as important cogs in the Russian propaganda machine. They are Putin's digital foot soldiers, CNN said back in 2023, and many have sources deep within the Russian armed forces and associated paramilitary groups, such as Wagner. The BBC adds that these bloggers are popular with Russia's readers because they often provide more information about what's happening in Ukraine than Russia's state media. Of course, they also make plenty of money while doing it, so we can't ignore that so many are angry at the Kremlin for the Telegram cutoff because they're losing their sources of income. And perhaps that's why Putin wants to shut the military bloggers down. They know too much, they say too much, and with many having audiences in the hundreds of thousands or even the millions, they're influencing the Russian people too much. Remember, Putin's entire reign is predicated on his ability to always control the narrative. When Russia has what the Kremlin might look upon as loose cannons operating on social media, more of the threads on that tapestry of lies we talked about earlier start to come loose. Russia has already started turning against these blogging propagandists toward the end of 2025. And as the Carnegie Endowment noted in December, several had found themselves classed as foreign agents or charged with crimes under Russia's repressive extremism laws. The endowment even says that this fight against its former propaganda machine is calculated, noting that it gives the Kremlin the chance to create an impression that it is trying to silence the voices of pro-war radicals after 4 years of fighting that have left everyday Russians tired of Putin's invasion. However, the state steamroller wasn't fast enough to crush Solovyov. And now that he has turned against the Kremlin, Putin's desperation is on the verge of turning into outright despair. Who can he trust, if not the man that the Kremlin put on state TV to deliver the messages that the Kremlin wants the Russian people to hear? How is Putin supposed to control the narrative when the very peddlers of that narrative aren't towing the line? These are questions that Putin never wanted to answer, and everything that we're seeing now in terms of his attempts to repress the flow of information in Russia amounts to the actions of a leader who knows that his days are numbered. Russia is the country that suffers from the madness of its leader, to whom all of its population delegated their rights and freedoms, Anna from Ukraine says, when wrapping up her video about Solovyov's actions. Maybe the once Kremlin-favoring propagandist has realized that fact, and he's decided that using his platform to bring power to the people, or at least expose what they're going through, is more important than saying what Putin wants him to say. The Ukraine war is already lost, and every Russian is feeling the impact worse and worse with each passing day. With the knife now stuck in his back, Putin will push on, of course. But he'll do it knowing that one of Russia's most influential voices is delivering the very last kinds of messages that the Kremlin wants its people to hear. Putin has crippled his country, and Solovyov knows it. Not even the turncoat talking head has revealed just how bad things are getting for Russia. The Russian economy is in the toilet, but the country has already been flushed, and there may be no finding it in the sewage for a century. Era una guerra que Rusia pensó que ganaría fácilmente. Putin le dijo a su gente que Ucrania se derrumbaría ante el puro poder militar de Rusia. No fue así. Ahora, lo impensable ocurre en Rusia. Miembros del Parlamento Regional de Rusia están admitiendo que la guerra está perdida. El pánico reina y el caos sigue, mientras los funcionarios afirman que una guerra que ha eclipsado la Segunda Guerra Mundial es ahora una guerra de la que Putin tiene que huir y retirarse. Las voces disidentes se están haciendo más fuertes, y una de esas voces pertenece a Grigori Yeremaev. A sus 69 años, Yeremaev ha visto casi todo lo que Putin ha visto en Rusia.
Él presenció cómo Rusia controlaba un imperio en la época dorada soviética, el mismo que Putin quiere restaurar. Yeremaev presenció el colapso de la Unión Soviética y la reconstrucción de Rusia. El ascenso de Putin ocurrió bajo la mirada de este político, y tras 4 años de conflicto en Ucrania, Yeremaev envió un mensaje fuerte al líder ruso y a su colega en el Parlamento. Admite que la guerra en Ucrania no ha logrado ninguno de los objetivos estratégicos que Putin estableció. Veremos pruebas de que Yeremaev tiene razón y por qué Ucrania es ahora peor para Rusia que la Segunda Guerra Mundial en varios aspectos. Antes de eso, hay que analizar las declaraciones de Yeremaev. Según RFU News del 5 de febrero, el político ruso se presentó ante sus colegas para declarar que los objetivos de la guerra en Ucrania no solo no se han alcanzado, sino que ahora son fundamentalmente inalcanzables. En resumen, Rusia no puede ganar. Putin solo sigue la guerra porque detenerla lo haría pasar a la historia como un presidente derrotado ante una nación que nadie creía capaz de enfrentar a Rusia. Llamar polémicos estos comentarios es poco. Amnistía Internacional advierte que quienes protestan pacíficamente contra la guerra de Putin suelen enfrentar cargos falsos, ya que el Kremlin busca silenciarlos. A menudo se hacen acusaciones falsas de violencia contra la policía. Putin no puede hacer eso contra un parlamentario que habló en el Parlamento. Pero el Kremlin puede alegar incitación al odio, como suele hacer contra las voces antiguerra. Incluso puede llegar a decir que Yeremaev es un traidor porque se ha atrevido a hablar sobre Putin. Pero estos cargos no cambiarán el poder simbólico de lo que hizo Yeremaev. Se paró frente a sus colegas, muchos de los cuales están desesperados por siquiera un poco de la atención de Putin, y reveló la realidad que todos están tratando de ocultar a su propio presidente. Nos gustaría decir que las palabras de Yeremaev inspiraron una rebelión y que quienes coincidían en el Parlamento ruso se unieron y demostraron valor al declarar que la absurda guerra de Putin es un fracaso. Pero tristemente eso no pasó. Como era de esperarse, los llamados políticos, o más bien trepadores profesionales que intentan quedar lo mejor posible ante Putin para hacerlo feliz, eligieron silenciar a Yeremaev. Apenas Yeremaev comenzó a hablar, otros diputados lo callaron a gritos, le taparon el micrófono y luego lo cortaron, mostrando la desesperación del Kremlin por controlar una narrativa que el político iba a destruir. Esto no es política, es poder. Un esfuerzo putrefacto de políticos que están más preocupados por las opiniones de Putin que por sus fracasos, todos intentando silenciar una voz disidente que les estaba diciendo la verdad. No actuaron a tiempo. La voz habló y dijo palabras con las que muchos en Rusia, incluso los aduladores del Parlamento que criticaron a Yeremaev, probablemente están de acuerdo. La guerra de Putin ha sido un fracaso, y sigue siéndolo. Y todo lo que Putin puede hacer ahora es mantener la guerra en marcha. Cambiar de rumbo ahora hace precisamente lo que Yeremaev dice, presenta a Putin como el presidente derrotado en una guerra que él mismo inició. Yeremaev fue castigado por su transgresión. Según RFU News, el político fue acusado de abusar de las libertades de prensa tras su declaración, lo cual es una medida tan ridícula que resulta risible. Libertades de prensa. En un país donde plataformas de redes sociales como Telegram están siendo cerradas, precisamente porque le dan a la prensa la oportunidad de contarle al pueblo ruso lo que realmente está sucediendo en Ucrania. La libertad de prensa no existe en un sistema político donde expresar siquiera una pequeña duda sobre la campaña de Putin equivale a traición. Yeremaev salió bien librado, al menos por ahora. Un tribunal en Samara, donde fue el discurso del político, multó a Yeremaev con 30.000 rublos, unos $388, por sus comentarios. La cuenta X del monitor electoral ruso agrega que el discurso de Yeremaev fue en la Duma regional de Samara, donde afirmó que Putin sabe que la invasión a Ucrania es un fracaso y un error. Las palabras de este valiente disidente también fueron suficientes para provocar 7 minutos completos de un acalorado debate. El medio ruso Regional Aspect señala que el político siempre ha sido un rebelde y se atrevió a llamar a la guerra de Putin el triturar de vidas y destinos humanos. No fue una crítica tímida hacia quienes rodean a Putin. Las palabras de Yeremaev fueron un golpe directo a Putin y muestran que, sin importar cuántas leyes imponga, nunca podrá silenciar a sus opositores. Una sentencia de prisión podría llegar pronto para Yeremaev, según Regional Aspect, pero si ese es el precio por denunciar que la propaganda miente y los asesinatos diarios de civiles en Ucrania se volvieron comunes, parece dispuesto a pagarlo. Yeremaev sabía de la reacción que sus palabras provocarían, pero al decirlas, ha expuesto a Putin como el fraude que es, y Yeremaev tiene toda la razón en todo. Más adelante en el video, vamos a profundizar en las afirmaciones de los políticos de que Putin ahora está atrapado por la misma guerra que él comenzó.
lo que significa que ya no puede detenerse, aunque tampoco puede ganar. Antes de eso, revisemos las afirmaciones de que Putin no ha cumplido sus objetivos estratégicos ni tiene esperanzas de lograrlos. El punto lógico para iniciar esa discusión es lo que RFU News menciona en su informe sobre los comentarios de Yeremaev. Ucrania es el peor conflicto para Rusia desde la Segunda Guerra Mundial y en varios sentidos la supera. La guerra de Ucrania ya duró más que la de Rusia en la Segunda Guerra Mundial. Como informó Radio Free Europe Radio Liberty, el 12 de enero la llamada Operación Militar Especial superó oficialmente en duración a la guerra soviética contra las fuerzas de Adolf Hitler. 3 años, 10 meses y 8 días fue un periodo mágico, y cada día desde entonces solo suma al fracaso que Putin no puede ocultar. Arrastró a su país a una guerra que no ha podido ganar tan rápido como Putin prometió. Por cada día que pasa ahora, Rusia está perdiendo en promedio 1,000 soldados en una pelea que, según la versión inicial del Kremlin, ya debería haberse ganado hace mucho tiempo. Empeora la situación para Rusia en el frente de la Segunda Guerra Mundial. Aunque la guerra soviética contra los nazis tuvo algunas de las batallas más brutales de la historia, lo que significa que las pérdidas de Rusia en Ucrania no superan las de la Segunda Guerra Mundial, Putin ha logrado mucho menos que los soviéticos en su defensa contra Hitler. Como informa RFU News, los drones de Ucrania vuelan hasta 1.500 kilómetros o 932 millas dentro del territorio ruso. Los drones no fueron un problema para la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Lo que vemos ahí es que Rusia está absorbiendo ataques en su propio territorio, incluso mucho después de que la guerra en Ucrania haya durado más que la Segunda Guerra Mundial. Los soviéticos ya habían derrotado a los nazis, y los ataques en Rusia ya no preocupaban, pero en la guerra de Ucrania siguen siendo un problema por culpa de Putin. La guerra de Ucrania ha eclipsado la campaña de Rusia en la Segunda Guerra Mundial en cuanto al absoluto fracaso de las fuerzas de Putin para capturar territorio. Al final de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética logró empujar a los nazis entre 1.500 y 1.800 kilómetros, o de 932 a 1.118 millas hacia el oeste, lo que llevó a la llegada de Rusia a Berlín. Sin embargo, en Ucrania, los avances de Rusia solo llegan a una profundidad de 150 kilómetros o 93 millas dentro de Ucrania, en el mejor de los casos. A Putin le ha tomado más tiempo tomar una 10ª parte del territorio que el tiempo que los soviéticos lucharon contra los nazis. Y logró este fracaso, aunque tenía la ventaja de iniciar la llamada Operación Militar Especial en la frontera ucraniana. Putin describe la campaña soviética en la Segunda Guerra Mundial como una cruzada que salvó al mundo. En Ucrania, creó una campaña que hará caer a Rusia. Putin no ha logrado sus objetivos. Según el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, Putin ya sufrió una derrota estratégica tan grande que quedará en la historia como un fracaso. En la conferencia de seguridad de Múnich, el 13 de febrero, Stubb expuso todos los objetivos fallidos. Quería hacer que Ucrania fuera rusa. Se volvió europea, dijo Stubb, fracaso número 1. Quería evitar la ampliación de la OTAN, obtuvo a Finlandia y Suecia. Fracaso número 2. Y quería mantener nuestro gasto en defensa bajo. ¿Y ahora está hasta el 5%? Fracaso 3. Al enumerarlos así, podrías decir que las palabras de Yeremayev en la Duma regional de Samara fueron caritativas. La guerra en Ucrania está totalmente perdida para Rusia, pues todo lo que Putin buscaba, incluso quitarle el estatus soberano a Ucrania, se ha manejado tan mal que sorprende que no haya más personas como Yeremayev señalándolo. La derrota de Rusia empeora por no poder dominar ningún aspecto de la guerra en Ucrania. Para Putin, esa falta de control podría usarse contra Rusia en negociaciones de paz, según una revista política canadiense. Rusia se ha visto reducida a afirmar falsamente la captura de ciudades que aún siguen en pie, como lo hizo con Popiansk a finales de 2025. Es evidente que la idea de que las fuerzas rusas avanzan y los ucranianos se refugian, difundida por medios occidentales según la revista, es falsa. La defensa de Ucrania no es inútil, es exitosa. Los nazis cayeron más rápido y con mayor contundencia ante los soviéticos que Ucrania frente a Putin, y eso siendo generoso. En el mejor de los casos, Ucrania ha tenido algunos tropiezos estratégicos, mientras Putin usa todos los recursos de su país en una lucha que no logra ganar. Si supiéramos de los miles de soldados rusos muertos en la campaña imperial de Putin, muchos más reflexionaríamos sobre el alto costo de cada centímetro ganado. Muchos veríamos que el agresor quiera pagarlo como desesperación, no como éxito inevitable de Rusia, dice Policy sobre lo que los medios occidentales deberían informar más. A estos fracasos se refería Yeremayev en su discurso, y no se puede negar que lo dijo. Volvamos al tema del territorio. Ya mencionamos el mal avance de Rusia en Ucrania
comparado con lo que logró contra la que fue la nación militar más poderosa del mundo. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, o ISW, Rusia ha llegado a un punto en el que su reclutamiento está teniendo dificultades para mantenerse al ritmo de sus bajas. El Kremlin contrató a 406.000 personas para luchar en Ucrania en 2025, pero el ISW dice que las estimaciones de bajas superan las 410.000. Pese a tantas muertes, Rusia ha perdido territorio en Ucrania. Tomó el 26% del país, incluyendo la región de Crimea, previamente anexada ilegalmente, que ya controlaba en marzo de 2022, pero en lugar de preparar el terreno para avanzar, el 26% es lo mejor que Rusia pudo lograr. 4 años y más de 1.25 millones de bajas después. Rusia controla poco más del 20% de Ucrania, y su lento avance está matando la propaganda del Kremlin. A Rusia le tomaría años recuperar ese 26%, y aún quedaría más de 3/4 partes de Ucrania por conquistar. Es una vergüenza para Putin. Fracaso tan grande que ni los gritos de traición logran silenciar voces como la de Yeremayev. Todo está en los hechos. Putin cometió errores que arruinaron el legado que tenía antes de Ucrania. Las excusas del Kremlin se acabaron. Ahora los políticos piden abiertamente el fin de la guerra de Putin. Ni los analistas pro-guerra en Rusia, como los blogueros militares que Putin usó para difundir su narrativa, son confiables ya. Están siendo etiquetados como agentes extranjeros, como algunos pidieron para Yeremayev, por criticar realidades del campo de batalla, comandantes y decisiones, exponiendo divisiones entre quienes deben mantener la moral pública en la guerra, según RFU News. Y para combatir esta miseria, Putin tampoco logra lo que busca en las conversaciones de paz que esperaba manipular para que Ucrania cediera Donbass. Eso al menos sería algo para el presidente de Rusia. Aunque todos sus otros objetivos estratégicos quedaron de lado y parecen más lejanos, quedarse con Donbass le permitiría reclamar un pequeño éxito, pero ni eso está logrando. Como informó Político el 13 de febrero, las conversaciones de paz están estancadas. Rusia no ha logrado que Estados Unidos presione a Ucrania para que Zelensky ceda el Donbass, por lo que sigue en una guerra que ha superado a la Segunda Guerra Mundial y ha sido un fracaso total. Esta guerra aumenta la presión financiera sobre Rusia cada día sin victoria, otro fracaso de Putin. Tomar Ucrania debió enriquecer a Rusia. El Servicio Geológico de Ucrania estima que el país posee minerales valuados en $15 billones, equivalentes al 5% de la riqueza mineral global. Putin quería ese dinero. Lo que tiene después de 4 años es una versión de Rusia que está en una crisis financiera. La economía nacional está estancada porque el gasto en salud, educación, infraestructura, seguridad y bienestar social cayó, mientras Rusia destina más presupuesto a la guerra en Ucrania y a pagar la deuda. El Fondo Monetario Internacional predice que la economía rusa crecerá solo un 0.8% en 2026, después de un 2025 estancado, que tuvo apenas un 0.6% de crecimiento. Rusia está vendiendo su petróleo con grandes descuentos solo para que siga entrando algo de dinero y enfrenta presiones demográficas a largo plazo, que la enorme cantidad de muertes en Ucrania solo empeora. Yeremayev tiene razón. Rusia ya perdió la guerra en Ucrania. También tenía razón en otra cosa. Putin no puede detenerse, ya que admitiría la derrota y pasaría a la historia como un fracaso total. Putin está atrapado. Peter Dickinson mencionó lo mismo en un artículo del 12 de febrero para el Atlantic Council, señalando que el principal objetivo de Putin en Ucrania es asegurar su legado. Putin cree que tiene una misión histórica para revertir la injusticia de la caída soviética y revivir el imperio ruso. Para lograrlo, se ha convencido de que debe eliminar a Ucrania como Estado y nación, escribe Dickinson. Esta obsesión ha marcado todas las acciones de Putin y lo llevó al callejón sin salida actual, dice Dickinson. Yeremayev ve todo esto. Como mencionamos al inicio, el político ha vivido suficiente para presenciar todo lo que Putin ha hecho en más de 25 años de gobierno y ve más allá de su fachada de hombre fuerte. Putin ahora continúa la guerra en Ucrania para retrasar el día del juicio que enfrenta por sus fracasos, quizás hasta el punto en que cree que podría estar muerto antes de que llegue ese día. Todo lo que ha hecho ha fortalecido a Ucrania, Europa y la OTAN mientras pierde control sobre su pueblo. La propaganda interna que Putin ha utilizado en Ucrania se está desmoronando a su alrededor. Putin ha recurrido a falsas banderas, como afirmar que Ucrania atacó su residencia, algo casi seguro falso, para aparentar que Ucrania está desesperada. Pero es el propio Putin quien ahora solo se aferra para sobrevivir. Vendió su país a China solo para conservar el poder.
Según el Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea, hay una gran brecha de dependencia entre China y Rusia está en desventaja. Eso es culpa de Putin y su mal concebida guerra. China podría arruinar a Rusia si deja de comprar su petróleo al encontrar una mejor oferta. Podría hacerlo, sobre todo ahora que las nuevas sanciones presionan a Pekín para alejarse de Rusia. El instituto afirma que China cambia su actitud si el apoyo le causa un costo económico considerable. La única respuesta de Putin a eso es una mayor sumisión a China, lo que a su vez debilita a Rusia, incluso más allá del daño catastrófico causado por la fallida guerra en Ucrania. Ahora, la derrota se avecina para Putin. Derrota en Ucrania, incluso más allá de lo que Rusia ha experimentado hasta ahora. Pérdida de control sobre Rusia y su futuro, mientras China acecha como un tiburón y Putin lo entrega todo para mantenerse en el poder. Y la pérdida de quienes deben difundir la narrativa del Kremlin, como miembros del Parlamento como Yeremaev. Hoy un hombre fue duramente censurado, pero tuvo valor para levantarse y hablar. Mañana, tras más humillaciones para Rusia, podrían ser más. La guerra en Ucrania está perdida y crece la disidencia. Todo lo que Vladimir Putin puede esperar ahora es sobrevivir a esa disidencia antes de que la invasión que él inició se derrumbe a su alrededor. Vladimir Putin no recibirá ayuda de Ucrania. Rusia enfrenta oposición en su parlamento, mientras Ucrania presenta una estrategia genial para acabar la guerra de Vladimir Putin. Las zonas de muerte están rompiendo récords. Solo va a empeorar para Rusia de aquí en adelante. Perdido en un océano de paranoia, Vladimir Putin percibe que pierde el control sobre Rusia. Esto es anatema para un autoritario y necesita recuperar el control sobre la narrativa. Esta necesidad, esta hambre de control, llevó a Vladimir Putin a tomar su decisión más tonta hasta ahora. Vladimir Putin ha quitado la única cosa que mantiene vivo a su ejército en Ucrania, y ahora los soldados están furiosos con el Kremlin. Y todo se reduce a dos palabras: Telegram y WhatsApp. Vladimir Putin, sumido en su paranoia, decidió prohibir ambas redes sociales y busca reemplazarlas por versiones aprobadas por el Kremlin y promovidas por él mismo y sus aliados. Esto es Vladimir Putin intentando proyectar poder. Confianza. Intenta controlar la pluma del escritor mientras se narra la guerra en Ucrania, su presidencia y Rusia en general. Esto dista mucho de ser confianza o poder. Estas decisiones son las de un dictador que siente que está perdiendo el control. Un autócrata viejo sabe que los tiburones acechan y la gente habla, pero lo que más debe temer Putin ahora son los soldados en Ucrania, a quienes les han quitado más de sus valiosos medios de comunicación. Regresaremos a esos soldados en breve. Antes, revisemos las decisiones interesantes que Putin tomó en los últimos días. El 10 de febrero, CNN informó que el Kremlin empezó a restringir el acceso a Telegram, una de las APs de mensajería más populares en Rusia. Según Statista, más del 78% de la población de Rusia, de 16 años o más, usaba Telegram, mientras que WhatsApp ocupaba el segundo lugar con una penetración del 73.9%. El Kremlin afirmó vagamente que la prohibición era para proteger a los ciudadanos rusos y culpó a Telegram por permitir compartir opiniones que las autoridades consideran criminales y terroristas. En otras palabras, las cosas que la gente rusa encuentra en Telegram no necesariamente coinciden con la narrativa del Kremlin. Telegram también enfrenta multas del Kremlin que ascienden a 64 millones de rublos o alrededor de $828,000 por supuestamente negarse a eliminar contenido prohibido de su aplicación. La restricción del Kremlin inició el 10 de febrero, causando que miles se quejaran de que la aplicación no funcionaba o era mucho más lenta. Según el Telegraph, una fuente cercana al Kremlin dijo a Veska que las actuales restricciones en Rusia preparan el camino para prohibir Telegram en septiembre, antes de las elecciones de la Duma estatal. Tras eliminar a un rival del control narrativo del Kremlin, Putin enfocó su enojo en WhatsApp. Como dijimos, solo Telegram supera a WhatsApp entre las apps de redes sociales más usadas en Rusia. El 12 de febrero, 2 días después de imponer restricciones a Telegram, Al Jazeera informó que el Kremlin también bloqueaba WhatsApp por supuestas violaciones legales. El portavoz favorito de Putin, Dmitry Peskov, afirmó que la medida se tomó como resultado de la renuencia de WhatsApp a cumplir con las normas y la letra de la ley rusa. ¿Podemos rehacer la traducción? Básicamente, esto es hablar como Putin para decir, ¡wow! WhatsApp no me deja evitar que los rusos digan lo que no quiero. La prohibición de WhatsApp no es sorprendente.
El Kremlin ha estado tomando medidas contra la aplicación desde 2025, lo que llevó a una situación en la que muchos en Rusia solo podían acceder con la ayuda de una red privada virtual o VPN para finales del año. Bloqueos similares se han aplicado a Facebook, X e Instagram. Incluso YouTube no ha escapado a la estrategia del Kremlin para restringir servicios en línea. Cualquiera que tenga la más mínima posibilidad de dar a los rusos comunes la capacidad de saber más de lo que el Kremlin les dice. La gente en Rusia está furiosa. Los soldados del país aún más. Pero tranquilos, el Kremlin tiene solución. Rusia no necesita estas apps, grita Putin a los cuatro vientos. Solo necesitan suscribirse a Max, la alternativa rusa aprobada por el Kremlin, que ofrece una red social todo en uno al bajísimo costo de la vigilancia constante del Kremlin de todo lo que haces o dices en la aplicación. Rusia ha estado promoviendo Max como una alternativa patriótica a aplicaciones como Telegram y WhatsApp, e incluso les ha untado la mano con rublos a muchos famosos rusos para que promocionen la aplicación entre sus seguidores. Funcionarios rusos buscan que Max se integre a Gosuslugi, el portal en línea ruso para acceder a plataformas gubernamentales, pagar facturas y firmar documentos, convirtiendo a Max en la puerta de entrada al servicio civil básico en Rusia. Todo es cuestión de control, pero hablaremos de eso después en el video. Las prohibiciones de Telegram y WhatsApp están causando estragos en las líneas del frente, ya que los soldados rusos mueren al perder otra vía clave de comunicación. No escuchamos mucho de los soldados, están siendo destrozados en la picadora de carne ucraniana. Solo los pocos que sobreviven y son capturados pueden expresar lo que piensan. El Telegraph reveló que blogueros militares rusos, con acceso directo a soldados por WhatsApp y Telegram, comentan la situación causada por la paranoia de Putin en el frente. Miles de militares perderán comunicaciones, lo que durante la ofensiva causará consecuencias fatales, afirmó el canal Arcángel Spetsnasa, con 1.100.000 de seguidores en Telegram. Otro importante bloguero militar apuntó directamente al Kremlin, aunque se aseguró de no mencionar a Putin por su nombre en su diatriba. Gegor Kolmogorov dijo a sus seguidores que cuando personas recién llegadas al poder lleven a funcionarios del Kremlin a La Haya, nadie dirá nada, pareciendo admitir que Rusia ha cometido crímenes de guerra, por un bloguero militar conocido por su enfoque nacionalista. La razón principal del enojo de los soldados rusos con Putin la explica el corresponsal Alexander Zlatkov. Occidente nos dejó fuera de combate 2 días por la caída de Starlink y ahora también están bloqueando este canal de comunicación de mando. Entonces, ¿cómo vamos a ganar? ¿Con qué herramientas? Cacahuates y teléfonos de campaña. TA-57. Un soldado que logró opinar dice algo similar. El frente está en shock. Sin Starlink y ahora bloquean Telegram. ¿Cómo pelearemos? The Cube Independent informa, según un soldado en un mensaje difundido en canales de Telegram prorrusos, que se usan palomas mensajeras. Eso va acorde con la estrategia de Rusia en Ucrania. Hay tanques y armas soviéticas en el campo. ¿Por qué no también un teléfono TA-57 de esa época? Putin parece creer que la guerra en Ucrania ocurre como en los años 60. Conviene explorar más la mención de Starlink. Ya es bastante malo que Putin les haya quitado a sus soldados 2 plataformas de comunicación cruciales, pero por alguna razón, que solo se puede explicar porque Putin le tiene tanto miedo a cualquier cosa que contradiga su narrativa. El presidente de Rusia tomó estas decisiones pocos días después de que Elon Musk y SpaceX retiraran el acceso ruso a Starlink. Como informó The Guardian el 9 de febrero, soldados rusos buscaban alternativas tras ser bloqueados por SpaceX para usar terminales de Starlink ilícitos en Ucrania. Al restringir Starlink, Rusia perdió un sistema clave de comunicaciones. Putin respondió eliminando las opciones que muchos soldados rusos intentaban usar. Es una estrategia militar brillante. No es de extrañar que Rusia solo haya perdido 1.250.000 de sus soldados y contando hasta ahora en Ucrania. Dejando el sarcasmo de lado, es casi como si Putin estuviera tratando intencionalmente de destruir su propio ejército con esta última medida. Pero esa no es la razón principal por la que el Kremlin prohíbe WhatsApp y limita Telegram. Estos son los últimos suspiros de un anciano que intenta aferrarse al poder. Pronto te explicaremos por qué. Estás viendo el show militar, donde te damos el panorama completo, no solo titulares. Suscríbete para estar al día. Siguiendo el razonamiento de Putin, hay 2 opciones: la versión oficial del Kremlin y el verdadero trasfondo de todo esto. Para los allegados de Putin, la restricción de WhatsApp y Telegram responde principalmente a motivos de seguridad. Ya hablamos de esto antes, ya que el Kremlin ha estado promoviendo la idea de que ambas aplicaciones permiten el supuesto intercambio de contenido criminal y que,
Aparentemente, no se puede confiar en ellas para proteger los datos del ruso promedio más de lo que su querido gobierno puede hacerlo con Max. El regulador de Internet de Rusia, Roskomnadzor, también ha citado problemas de seguridad según la BBC. Otro funcionario ruso, Andrei Spintov, también ha sido citado diciendo que tales medidas severas contra WhatsApp en particular están absolutamente justificadas debido a que Rusia aparentemente ha designado a Meta como una organización terrorista. Rusia tampoco ha ocultado que restringir Internet es parte de su esfuerzo por alejarse de plataformas que considera pro-occidentales. Roskomnadzor, extensión de Putin y su deseo de control total, ha buscado por mucho tiempo que Rusia tenga un Internet soberano, libre de influencia occidental, informa el Telegraph. Reiteramos que la ausencia de influencia occidental reduce las posibilidades de que el pueblo ruso comprenda lo que ocurre fuera del muro de hierro que Putin quiere imponerles. De eso se trata realmente la decisión paranoica de Putin. Telegram y WhatsApp han sido restringidos y pronto serán prohibidos porque Putin quiere ocultar lo que pasa en Ucrania a su gente. El Kremlin busca silenciar a los blogueros militares que, aunque suelen apoyar la guerra, divulgan mucha más información sobre el frente de la que el Kremlin desea que la gente sepa. Son esos soldados en el frente quienes más sufrirán por esto, como pronto sabrás. El Moscow Times señala que todos los grandes medios rusos, incluso los independientes que Putin no controla, tienen canales en Telegram y muchos publican solo ahí. Esto ha hecho que Telegram sea una ventanilla única de noticias, permitiendo a los usuarios leer información de varias fuentes. Como la aplicación muestra publicaciones en orden cronológico y no usa algoritmos para elegir el contenido, al Kremlin le resulta muy difícil imponer su propaganda en Telegram. Así que la aplicación tiene que desaparecer, sustituida por una versión aprobada por el Kremlin, reflejo de la desconfianza digital de Putin. Según la revista Cyber, Max será solo otro ladrillo en el muro de infraestructura de vigilancia estatal del Kremlin. La app se basa en WeChat de China, que también ha sido denunciada como herramienta similar. Suponemos que estamos viendo a Putin seguir los pasos de Xi Jinping una vez más, reforzando sin querer la idea de que Rusia se ha convertido en el hermano menor de China en el proceso. El Kremlin, por supuesto, está tratando de desacreditar las afirmaciones de que el cambio a Max tiene algo que ver con la vigilancia o el control sobre los medios de comunicación. El Kremlin asegura que no hay motivo de preocupación. Aunque Putin obliga a funcionarios, estudiantes y maestros a usar Max, y pronto será necesario para servicios públicos, dicen que no es una app de vigilancia. Prohibir a cualquier competidor y a dos ya bien establecidos como Telegram y WhatsApp realmente no apoya esa versión de la historia. Este es otro intento de Putin por aislar digitalmente al pueblo ruso y obligarlos a quedarse atrapados en noticias falsas y propaganda que lo mantienen en el poder. WhatsApp lo dejó totalmente claro en un comunicado tras la decisión de Putin. Hoy, el gobierno ruso intentó bloquear por completo WhatsApp en un esfuerzo por llevar a la gente a una aplicación de vigilancia propiedad del Estado. Aislar a más de 100 millones de usuarios de comunicación privada y segura es un retroceso y solo reduce la seguridad en Rusia, afirmó la compañía. Esto no es una exageración. En Max, una queja sobre el Kremlin podría hacer que el FSB toque a tu puerta. Podría llevar a que te etiqueten como algún tipo de terrorista por el enorme crimen de no inclinarte ante Putin tanto como él quiere que lo hagas. Aunque el último intento de Putin por mantener el control de un país que se le escapa es doloroso y peligroso para la persona rusa promedio, los más afectados serán los soldados en el frente en Ucrania. Están furiosos con el Kremlin ahora por una razón. De hecho, hay varias razones, empezando por cómo esta es otra manera en la que el Kremlin ha fallado completamente a sus soldados en el tema de la comunicación. Los soldados de Putin, usados como carne de cañón, han tenido que usar Telegram, WhatsApp y terminales ilegales de Starlink porque el Kremlin no les ha dado medios seguros de comunicación en Ucrania. Los soldados rusos han estado luchando en Ucrania durante casi 4 años y, sin embargo, como informa el Telegraph, todavía no se les ha proporcionado ningún tipo de sistema seguro y de producción nacional que puedan usar para comunicarse. Por eso Telegram y WhatsApp se usaron mucho más en las líneas del frente. El segundo tiene algún cifrado, mientras que el primero conecta a los soldados rusos con su país y les permite comunicarse durante asaltos suicidas contra las defensas de Ucrania. Ahora, todo eso desapareció. La app Max, de baja calidad, no será buen reemplazo, pues los soldados rusos saben que el Kremlin vigilará todo lo que dicen y hacen. La caída en la comunicación rusa está causando la muerte de sus soldados. Forces News señala que,
miembros de las unidades antidrones rusas ya hicieron videos pidiendo al Kremlin, diciendo que Telegram era esencial para su trabajo. Los drones son la mayor amenaza para los soldados rusos en Ucrania. Tan solo en enero, los drones ucranianos mataron a 30.000 soldados rusos y todas esas muertes fueron verificadas mediante videos subidos al sistema Delta de Ucrania. Sin Telegram, las unidades antidrones rusas no pueden alertar de inmediato a los soldados sobre drones ucranianos, lo que resulta en más bajas rusas. Putin ha puesto a su ejército en camino para ayudar a Ucrania a eliminar a 50.000 soldados rusos al mes. Este problema de los drones también ocurre en Rusia. Los drones ucranianos de largo alcance han dañado la industria petrolera y debilitado la fuerza militar rusa desde dentro. Vyacheslav Gladkov, gobernador de la región fronteriza de Belgorod en Rusia, advierte que ralentizar Telegram podría afectar la entrega de información operativa. Un funcionario ruso advierte al Kremlin que sus acciones dañarán al ejército y a la gente, pero a Putin no le importa. Él solo quiere más control, y la carne de cañón se puede ir al diablo en lo que a él respecta. Otro aspecto de las prohibiciones en Telegram y WhatsApp podría causar la muerte de soldados rusos, aunque menos directamente que hacerlos vulnerables a drones ucranianos, ya que no pueden comunicarse. Forces News indica que Telegram es una de las principales plataformas usadas por soldados rusos para comunicarse con amigos y familiares. Con la aplicación bloqueada, surge una crisis de moral adicional en el ejército ruso. Eso es especialmente cierto cuando te das cuenta de que aplicaciones como Telegram también son usadas por los soldados rusos para conseguir equipo que su propio gobierno no les ha proporcionado. Como señala el Kyiv Post, los soldados rusos tienen que recurrir al financiamiento colectivo para conseguir suministros básicos y en algunos casos el equipo que necesitan para hacer su trabajo. ¿Cómo crees que se organizan estas campañas de financiamiento colectivo? Por Telegram, por supuesto. Los mismos blogueros militares que ahora están criticando al Kremlin por su decisión suelen ser quienes organizan campañas de recaudación de fondos para proporcionar a los soldados de Putin las cosas que Putin no les da. Prohibir Telegram arruina todo eso. Los soldados no podrán decirles a los blogueros militares lo que necesitan. Al bloquearse y prohibirse Telegram, esos blogueros no llegarán a una audiencia tan amplia para recaudar fondos. Todo eso provoca más muertes. Soldados mal equipados son enviados a zonas peligrosas llenas de drones sin forma de comunicarse. Este horror solo Putin puede causar, y lo inflige a sus propios soldados, no a Ucrania. El ejército de Rusia no tiene comida, no tiene agua, y está lleno de soldados que, según informa United 24 Media ahora, hacen bromas macabras sobre cómo la ropa les cuelga, como si fueran perchas, porque no están recibiendo nada de comer ni de beber. Putin les quitó uno de sus pocos recursos para obtener lo que necesitaban. El Telegraph cita a un bloguero militar ruso diciendo sarcásticamente que lamentablemente no pueden desconectar Starlink para los ucranianos, pero sí Telegram para los rusos. Peskov, en representación de Putin, ha negado que Telegram y WhatsApp sean esenciales para los soldados rusos. No creo que sea posible imaginar que la comunicación en el frente se gestione a través de Telegram o cualquier otro mensajero, afirmó débilmente, mientras que los propios soldados rusos, junto con los blogueros militares del país, decían exactamente lo contrario. Se usó Telegram, se usó WhatsApp, se usó Starlink. Todos están siendo eliminados para ser reemplazados por un servicio administrado por el Estado que se trata más de vigilancia que de comunicación. Tal vez usar palomas mensajeras y teléfonos de campaña de la era soviética no sea tan mala idea después de todo. Los soldados rusos no tienen alternativas tras la paranoia de Putin, que les quitó lo único que los mantenía vivos ante los horrores de la guerra que él inició. Parece que Putin casi quiere perder la guerra en Ucrania. En una guerra definida por una carrera de innovación, el presidente de Rusia intenta llevar de vuelta a sus soldados a la edad de piedra. Las zonas de muerte infestadas de drones en Ucrania obligan a Rusia a pagar con sangre cada centímetro de territorio que toma. Habrá más derramamiento de sangre tras el bloqueo de Telegram y WhatsApp. Putin's shadow apparatus was supposed to be his key to winning the Ukraine war. The inner circle trusted by Putin was everything, but that inner circle has backstabbed him by doing something so insane that it has sabotaged the entire Ukraine war. And worst of all for Putin, it was his own secret service that slid the knife right into his back. How? Well, the FSB stole $5 billion right from under Putin's nose. And that's according to Christopher Steele, who is the former leader of the Russia desk at the UK's MI6 intelligence organisation. Now, speaking to the Trump report at the end of December, Steele laid it all out.
I think it's clear that a very large sum of money was allocated by the Kremlin, by Putin, to sort of subversive operations in Ukraine, probably up to $5 billion between 2014 and 2022, and a lot of that money simply disappeared into the pockets of SFB officers and FSB businesses, and was utterly corruptly embezzled from the effort, Steele claims. This was money that Putin had earmarked for use in Ukraine. Russia's leader wanted to weaken his target before he struck, and he's made sure that his secret service, the FSB, which is supposed to be one of his most powerful instruments, had everything that it needed to get the job done. But instead of reporting on the reality of what Ukraine was doing to prepare for a fight, or conducting the sorts of operations that would damage Ukraine, the money was pocketed. And all Putin received before he launched his invasion was nonsense about how Ukraine wasn't ready, and how it wouldn't be able to put up a fight because the country was too weak. We'll come back to that point a little later in this video. First, the big question is simple. Is there any evidence behind Steele's claims? Now, while Steele doesn't provide any evidence himself, paying even a little bit of attention to what was happening to several people in the FSB during the 2014 to 2022 period shows us that corruption was rife in the organization. And we have 3 cases for you, each of which involves the kind of squirreling away of Kremlin resources into FSB pockets that shows exactly what we mean when we say that Putin has been stabbed in the back. Now first, we take you to July 2017 and the eruption of a massive scandal in the FSB. Now in that month, the Warsaw Institute reported that information on the detention of several FSB officers who were suspected of corruption had been leaked to the media, suggesting that Putin's security apparatus was already collapsing into infighting and jealousy long before he invaded Ukraine. The story revolves around a man named Sergei Chemezov, who was then, and still is, the head of the state corporation Rostec. Now, Chemezov is one of the FSB's most influential figures, and his position on the Rostec board means that he also controls a company called Snegiryov Research Institute of Technology. Now, that company happens to make electromechanical and mechanical detonators for different types of ammunition, which means that it is a pretty important part of the war machine that Putin would later unleash on Ukraine. Now, a group of FSB officials who were supposed to be working for Putin and should have been aligned with the Rostec head were the first to betray Russia's leader. That group, the Warsaw Institute says, tried to extort large bribes from the board of the Snegiryov Research Institute of Technology. But that is just the start of the problem. Those FSB officials had been investigating the institute and had discovered that salaries were being paid to vacant posts within the business. These dead souls were getting paid, and the officials wanted bribes of a few million rubles for each of the vacant positions they found. Chemezov flexed his FSB influence and had 5 corrupt FSB officers arrested. But he only did it because those officers were trying to con a conman, and the money being paid to the vacant posts had to be going somewhere, and the odds are that somewhere is Chemezov's own pocket. Now, Chemezov has survived. He still leads Rostec, but immediately we see the scale of the problem that Steele mentioned. FSB officials were willing to hide Chemezov's misdeeds in return for bribes, and Chemezov himself is filtering money through an institute that is essential to the Russian war effort right into his own pocket. Now, this is a form of sabotage that is being hidden from Putin, and it gets much worse. Fast forward to May 2019, and the Organized Crime and Corruption Reporting Project was reporting on a former FSB official called Colonel Kirill Charkalin. He was in hot water with the Russian government after being detained for using his former position as the head of the FSB's Financial Counterintelligence Unit to accept bribes worth up to $850,000. As part of the investigation, Russia sent officials to scour Cherkalin's apartment. There, they found that $850,000 was, well, something of an underestimate. Those officials eventually left the former FSB's official's home carrying several massive bags containing 12 billion rubles, which was equivalent to about $185 million at the time. Now, the irony in all of this is that Cherkalin had previously led an FSB department that was responsible for uncovering the very sort of corruption that he engaged in. Under Cherkalin's watch, investigations had been carried out into the billionaire brothers Magomed and Ziauddin Magomedov. Cherkalin's FSB department had also looked into the former Russian economy minister, Alexei Ulyukayev, as well as another former minister named Mikhail Abazov. Just like with the Chemezov case, we see corruption layered on corruption. Now, political infighting is more important within Putin's inner circle than actually delivering what Russia's president wants and needs. And through all of that infighting, billions of dollars are simply disappearing. Chemezov used his power to avoid his fate. Cherkalin wasn't so lucky.
In April 2021, he was sentenced to 7 years in prison for his crimes, along with a pair of other FSB officers named Andrei Vasiliev and Dmitry Frolov. So Cherkilin wasn't even acting alone. He had 2 other FSB agents come along for the ride. And we have one more example to share with you before we come back to what the many examples of corruption that are just like this have meant for Putin. So in February 2024, the Bell reported that Russian investigators were looking into an incident that had seen FSB officials team up with crooked members of Russia's investigative committee to fabricate a murder case that they then used to extort 15 billion rubles, or around $200 million, from the supposed suspects. The FSB accused the co-owners of one of Russia's leading household appliances companies, Merlion, of hiring a veteran of Putin's earlier war in the Donbass to kill their former CEO, Vyacheslav Simonenko. The 3 men, Oleg Karchov, Vladislav Mangutov, and Alexei Abramov, were claimed to have offered the unnamed hitman a $5 million bonus if he managed to kill Simonenko by launching Molotov cocktails at his house. Now, this already seems like an unlikely story, but it was enough to see the accused trio spend 6 months in jail as they awaited a trial that could have landed each in prison for up to 20 years if they were convicted. That was the whole point for the FSB officials. As the 3 men awaited their trial, a corrupt lawyer working for the FSB offered them a way out. All they would have to pay was the aforementioned $200 million, in addition to a cut of 2% of Merlion's turnover every single year. And what the FSB officials didn't expect was that the businessman would refuse, with the fallout of the whole affair revealing that an entire gang of 24 high-ranking law enforcement officials had conspired to get paid rather than do their jobs as Putin ordered them to. And that's the point. Not all of these 3 cases are examples of FSB officers stealing money that was directly intended for destabilizing Ukraine. But what each case shows us is that the FSB is rotten to the core and has been since long before Putin invaded. FSB officials seem far more concerned with lining their own pockets than they are with supporting Putin's war effort. And that, in its own way, is a form of decade-plus-long sabotage that has rocked Putin's war machine from the moment he sent his troops into Ukraine. Now let's talk about that moment for a few minutes. Earlier, we told you that the rampant corruption in the FSB meant that Putin went into the Ukraine war with a head that was filled with nonsense. That happened because Russia's leader trusted the FSB. Now, this organization, which was clearly supposed to be infallible, was falling apart right before his eyes, and he couldn't even see it. And make no mistake about the FSB's importance to the Ukraine invasion. As Steele points out, it was the agency out of all that Russia has that was supposed to have the lead in the build-ups to the Ukraine invasion. Certainly, before the war sort of full-on came in 2022, the FSB was the lead agency in Ukraine covering Ukraine, Steele says. And rather than doing what Putin wanted, the agency told their leader what he wanted to hear. The $5 billion in lost money came with the added bogus bonus of the FSB telling Putin, yeah, it was fine to invade Ukraine. It'll be a walkover. You'll be welcomed as victors and liberators and so on, Steele says the FSB told Putin. So as the money was being stolen, this was the same organization that was telling the Russian leader that there was an entire alternative political structure in Ukraine that was waiting to take over and would happily do so under the Russian thumb. It was all lies. FSB sabotage to keep the gravity train rolling while officials did everything in their power to avoid having to deliver anything that even resembled the bad news that Ukraine was more ready than anybody ever expected before February 2022. Putin certainly trusted the FSB enough to keep pouring the money in. In August 2022, Business Insider reported that the FSB's Ukraine unit had been expanding in size since 2019 to the point where it contained 160 officers when it had once had 30. That alone tells us that Putin had been plotting the Ukraine invasion for years before he pulled the trigger, and it was the FSB that was supposed to let him know what he needed to do to make the so-called special military operation a success. But while the Kremlin built, the shadow apparatus sabotaged. And frankly, that shouldn't have come as a surprise to anybody. Lying is in the FSB's nature. The agency has long been accused of conducting hoaxes and making false accusations, though this was all supposed to be in the service of Putin's ultimate goals. And as the New York Times says, the FSB is more a political tool for Putin than it is any sort of serious law enforcement agency. The entire organization was born from the ashes of the KGB that gave the world Putin, and it has the same habits of blaming others for the crimes that it commits. We saw plenty of that in the 3 cases we discussed earlier, when it was so often FSB agents using supposed crimes to leech money out of the Russian system. Putin himself got in on the act plenty when he was Russia's prime minister back in 1999.
He blamed Chechen militants for a series of apartment bombings in Moscow. Those allegations blew up in Putin's face when citizens from the nearby city of Ryazan found bags of what looked like explosives inside their building. The FSB was forced to apologize, though it still claimed that the bags contained nothing but sugar and were used for an anti-terror drill. In the end, Putin got what he wanted, which was opening the door for a new Russian attack on Chechnya. But unknown to him at the time, Putin had made a rod for his own back. The FSB that he built on lies and bribery is just doing what he built it to do. With that context, the knife in Putin's back is one that he should have seen coming. Of course the FSB would lie to Putin. They'd seen him do the same to get what he wanted in Chechnya, so FSB officials lied when it became clear that Putin really wanted to invade Ukraine. And as they lied to him about what invading Ukraine would really require, the officials made sure their pockets were being lined so they would be financially secure against the absolute storm that they knew was coming. Now, some of those FSB officials have been caught in their corruption, but the real question is how many haven't been caught. We may never know the answer to that question, but we do know what the FSB's corruption has done to Putin. Back in 2014, Putin claimed that Russia's forces could take Kyiv in 2 weeks if they wanted to. Russia's president would have believed that, just like he thought it would only take a couple of weeks, if not just a handful of days, to take Kyiv in 2022. It's 4 years later, and Russia is still nowhere near defeating Ukraine. Putin has sold a bill of goods, and he bought it happily because it contained all that he wanted to hear. Of course, we can't always attribute to malice what can be explained by incompetence. As the Washington Post says, it wasn't just the corrupt inside the FSB sliding the knife in and purposefully misleading their president. In the days leading up to the Ukraine invasion, the FSB had sent messages to its informants in Kyiv that it was time to leave their homes. Russia was coming, and Kyiv would be a war zone in a matter of days. One intercepted message even showed an FSB official telling one of those informants to have a successful trip. That's how confident the FSB was. It may also explain why so many of its members thought that they could steal from under Putin's nose. Rather than actually doing their jobs, these officials appear to have simply assumed that Ukraine was there for the taking. Russia would win easily, and that would mean that their corruption wouldn't matter. Putin would get what he wanted. However, as an unnamed US official who spoke to the Washington Post put it, the Russians were wrong by a mile about the strength of Ukraine's defense. That official added they set up an entire war effort to seize strategic objectives that were beyond their means. Russia's mistake was really fundamental and strategic, fundamental being the key word here. Russia didn't even get the basics right, and it's all because the FSB was plagued with wishful thinking. As the organization received polls telling it that many of Ukraine's citizens were willing to fight against Russia, the FSB delivered rosy messages about the ease of the upcoming invasion to Putin. It was the FSB that championed the lightning assault plan that we saw fall apart during the first few weeks of the war. Ultimately, the FSB stabbed Putin in the back by sabotaging his war plans before they were even put into action. The plans themselves were faulty, and Putin had no idea until tens of thousands of Russian soldiers were dying, and he was left wondering why the Kremlin's cash hadn't been enough to warn him of what was coming. But Putin knows better now, right? The corruption has been stamped out, even if it came too late to stop him from making crucial mistakes in Ukraine, surely. Well, the answer is no on both accounts. Corruption, fraud, embezzlement, or whatever you want to call it, is so baked into the Russian hierarchy that it has simply become the way that things are done. In January 2024, a trio of FSB officers were arrested on charges related to accepting 5 billion rubles, or about $55 million, in bribes. Alexander Ushakov was charged with creating a criminal group using his official powers, while 2 accomplices, Sergei Manishkin and Alexei Tsaryov, ended up under house arrest for throwing their co-conspirator under the bus. Just 4 months after that, a former FSB officer was sentenced to 9 years in prison for accepting a $1.7 million bribe from a hacking group. Grigory Tsaregorodtsev, who hilariously was supposed to be specializing in combating online crime, said he would protect the hacker group from the authorities in return for the money. Tsaregorodtsev failed. The hackers ratted him out, and yet another FSB official was exposed for looking out for himself rather than doing what Putin was paying him to do. Even now, the Russian war machine is plagued by corruption on a scale that is causing Putin's Plan B for the Ukraine war to fail after the FSB so spectacularly screwed up Plan A. The Russian military-industrial complex, or OPK, is blighted by the same issues that run rampant in the FSB. As Chatham House put it in July 2025, endemic corruption is a defining feature of the OPK and, more widely, of the Russian military. Corruption facilitates the inner workings of the military establishment.
Putin is basically playing corruption whack-a-mole at this point. For every successful strike the mallet makes, 2 more cases crop up. Putin can't rid Russia of corruption. He is corruption embodied, which is why his inner circle so readily betrays him. Those doing the investigating on Putin's behalf are often corrupt themselves, and they will be caught out by other corrupt people and so on, which has turned Putin's inner circle into an Ouroboros of degradation and failure. Nothing that Putin can do will make this better. This is what he built Russia and especially the FSB to be. I don't think you'd want to be anywhere near Putin when you brought bad news, Steele says during his appearance on the Trump Report. And of course, what that means is the distortion of information going up to leadership is quite significant and will have an impact. I would argue on both the politics and foreign policy of Russia, but also warfighting and the economy. Putin lives in a bubble. He doesn't want the bad news. He doesn't want to have to actually pay attention to what is happening in the corrupt systems he built, as long as those systems are doing their jobs. But while the cat's away, the mice will play. And those mice have burrowed so many holes into Russia's house that the collapse of Putin's Ukraine war is inevitable. As his inner circle sabotages his every move, Putin also has to deal with everyday people inside the occupied territories of Ukraine who are resisting Russia's every move. These are the people that the FSB told Putin would welcome Russia with open arms. But they're using violent and non-violent means to resist, as you'll discover if you watch our video. And if you enjoyed this video, be sure to subscribe to The Military Show for more investigations into the failure of the system that Putin has built around himself.